ya nos queda el último escalón de estas jornadas y como viene en el programa nos van a presentar las conclusiones a las que llegaron los dos grupos de trabajo que estuvieron ayer pues trabajando, uno con la gestión del conocimiento y el otro con la definición de perfiles. Entonces en la mesa, aparte de los dos dinamizadores de los grupos que ya conocéis todos desde el primer día, están sentados pues algunos miembros de los equipos que van a exponer las conclusiones. Vamos a dejar que las expongan y luego ya pues daremos paso a un turno de aportaciones y preguntas, ¿vale? Bueno, pues adelante. Bueno, os voy a contar lo que hemos hecho en nuestro grupo. Nuestro grupo era este de gestión del relevo y yo os cuento lo que hicimos, o sea, no os lo cuento, os lo van a contar ellos, yo os cuento el contexto, ¿no? Éramos alrededor de 20-25 personas de diferentes regiones y lo primero que yo hice con ellos fue un ejercicio que aparentemente no tiene nada que ver con el foco del taller, que era que todo el mundo se conociera. Y de hecho les pedí que se presentaran, pero en lugar de presentarse ellos, lo que les pedí fue que se juntaran con la persona que menos conocían de la sala y la entrevistaran. Y le hicieron una serie de preguntas, algunas más formales y otras más informales. Y hubo de todo, hubo gente que se sinceró y confesó sus pecados. Hay gente que tiene defectos y los reconoce, hay gente que los tiene y no los reconoce, hay gente que no tiene defectos, como dice mi padre, que no tiene defectos. Bueno, pero el caso es que hicimos un ejercicio, pero igual nos tomó 20 minutos, media hora, y luego yo les dije, oye, ¿y este ejercicio tendrá algún sentido? ¿Tiene alguna relación? ¿Influye en estos procesos de gestión de conocimiento? Y todo el mundo me dijo que sí. Y además me dijo por qué. Me dijeron al final, mira, porque de esta manera establecemos relaciones de confianza. Cuando tú confías en alguien, estás más predispuesto a colaborar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en muchos de nuestros trabajos tenemos pocas oportunidades de conocer al resto de la gente más allá de lo formal. Entonces, merece la pena tomarse un espacio de manera frecuente, y luego en varios de los planes va a aparecer, para que justamente las personas tengan oportunidad de saber quiénes son, qué te preocupa, qué te interesa, qué te motiva, porque eso facilita y refuerza la confianza, y cuando tú confías en alguien tienes más posibilidades de compartir, y cuando desconfías de alguien la colaboración y la transferencia de conocimiento se resiente. Entonces hicimos un primer ejercicio que aparentemente parece inocente, pero no lo es. ¿Okay? Bueno, y después les dije, mira, vamos a trabajar. En realidad vais a trabajar vosotros, pero para mí era bien fácil. Y les dije, mira, vamos a hacer mañana y tarde lo vamos a dividir en dos partes. Por la mañana vamos a hacer un diagnóstico. Vamos a tratar de sacarle una foto a cómo creéis vosotros que está ocurriendo los procesos de transferencia de conocimiento en vuestras organizaciones. ¿Sí? Y les dije, lo vamos a hacer de la siguiente manera. En lugar de que nos pongamos a discutir, os voy a pedir que hagáis primero un trabajo de reflexión individual. Y yo les comentaba, casi siempre cuando trabaja en grupos, pone al grupo a trabajar. Y yo creo que tiene sentido tomarse un tiempo primero para que cuando el grupo trabaja primero haya empezado desde una reflexión de qué es lo que yo creo, opino o entiendo, para que no se anule en el grupo, sino que primero nos dediquemos 10 minutos a qué es lo que yo recojo, qué es lo que yo opino, qué es lo que yo pienso sobre este tema. Entonces hicimos un trabajo de reflexión personal e individual primero, luego nos fuimos a los grupos, hicimos 3 grupos y cada grupo compartió con sus compañeros lo que había reflexionado individualmente y trataron de ver en qué cosas coincidían. Y luego los grupos se juntaron y presentaron, cada grupo le presentó al resto, y yo lo que hice fue tratar de sistematizar los acuerdos que habían aparecido. ¿Sí? Que en general hubo bastante coincidencia, hubo cosas individuales, pero en general había bastantes temas sobre los que se coincidía. Bueno, y luego la idea era, si quedaba un poco de tiempo, yo les iba a contar alguna cosa, por la mañana no hubo. Entonces, por la mañana le sacamos una foto y ahora os la vamos a presentar. Y por la tarde lo que hicimos fue, a partir del diagnóstico de lo que vosotros decís que está ocurriendo hoy, ¿qué podríamos proponer? Entonces, la carta de los Reyes Magos con un poquito de retraso. Si pudiéramos hacer cosas, ¿qué haríamos? Entonces, por la tarde hicimos lo mismo. Primero, tormenta de ideas sin filtro. ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos estar haciendo a partir del diagnóstico? Tratar de mantener lo que funciona y tratar de incorporar cosas que nos están haciendo. Y lo mismo, reflexión individual, grupos, y puesta en común. Y yo les conté, antes de que empezaran, algunas de las experiencias que yo he visto con metodologías para que les ayudara a ellos a la hora de pensar. Pero yo no lo quise hacer por la mañana para no condicionar. Una vez que habíamos hecho el diagnóstico, por la tarde les dije, antes de que hagáis vuestros planes, aquí tenéis algunos ejemplos de cómo se está enfrentando este problema que no es nuevo. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo les pedí a ellos fue presentarlo vosotros, porque es mucho más creíble que lo presentéis vosotros, porque además esto sale de vuestra experiencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es
Javier nos va a contar las dos diapositivas que hay del diagnóstico, que son, por un lado, qué facilitadores encontramos y qué obstaculizadores existen. Ana nos va a contar la parte de la propuesta, a partir de ese diagnóstico, qué cosas podremos proponer. Y luego cada uno, representando a cada uno de los tres grupos, nos va a contar uno de los planes que ellos priorizaron. Hay más, pero les pedí que en uno por lo menos lo especificaran un poquito con algunas acciones que ellos llevarían a cabo, los recursos que harían falta y los obstáculos que nos podríamos encontrar si quisiéramos llevar adelante este plan. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Ok. Pues Javier. Vale, pues el análisis que hicimos del diagnóstico se dividió, como dice Javier, ¿no? en elementos facilitadores o elementos obstaculizadores, ¿no? Llegamos a estos acuerdos, ¿no? Que muchos de ellos nos llevamos hablando estos 2 días realmente, de cosas que nos están pasando, y otros, bueno, y otros han salido de experiencias mucho más individuales, ¿no? ¿Qué facilita? Hacer un análisis previo de las plazas críticas, y lo acabamos de escuchar, ¿no? en la mesa anterior, por ejemplo, plazas que se van a perder y que son de importancia para la organización, ¿no? O plazas, personas que se van a jubilar y plazas que son importantes, ¿no? Detección del conocimiento crítico, es decir, el conocimiento que hace que la organización funcione o que la organización consiga sus objetivos. Y una cosa que nos ha salido más recurrentemente es hay un conocimiento que no es crítico y además hay un conocimiento que no queremos transferir y es bueno que se pierda. ¿Vale? Todos creo que sabemos de lo que va, ¿no? ¿Qué facilita la transferencia? Pues bueno, tener una planificación, también lo hemos escuchado en la mesa anterior, y una metodología para la transferencia. O sea, de buenas intenciones podemos estar todos satisfechos, pero hay que tener una metodología para saber cómo vamos a hacer las cosas y aplicarlas, ¿no? ¿Qué nos ayuda? Una normativa que reconozca de alguna manera la transferencia como parte formal de los procesos de la vida del empleado de la empleada pública, ¿no? Ya si tuviéramos una organización interna orientada a la propia gestión del conocimiento, es decir, que los procesos de trabajo, que nuestras rutinas, que nuestro día a día estuviera orientado a que compartamos esa información y ese conocimiento, ayudaría. Los hay, no es sorpresivo que los haya, pero bueno. Formar en gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento es un palabra muy bonito, nos gusta a todos, pero hay que conocer qué es, cómo hacerlo y cómo hacerlo de la manera pues, más, no sé si decirlo, más económica posible, ¿no? O menos esfuerzo posible, ¿no? Ayuda la buena predisposición de las personas, tanto los que se van como los que se quedan. Normalmente, o por lo menos la experiencia que tenemos todos, es que la persona que va a retirarse, que va a entrar en edad de jubilación, suele ser una persona generosa que deja sus conocimientos a disposición de los demás, pero todos conocemos el caso contrario, ¿no? Incluso un caso intermedio que salió ayer también en la discusión, que es la persona que está dispuesta a hacerlo, pero necesitan que se lo pida la organización o que se lo pidan los compañeros, ¿no? De alguna manera para verse reconocido, ¿no? Ayuda a la cohesión de los equipos. Si nos llevamos todos como malas personas, hombre, la transferencia de conocimiento cuesta. Entonces, bueno, si hay equipos cohesionados, equipos hechos piña, pues funciona, ¿no? Y siempre un liderazgo capaz de implicar al equipo, a la persona que se va, al equipo que se queda, que haga entender las situaciones, ¿no? y que tire del carro, ¿no? Como siempre. Una cosa para complementar a Javier solo. Fijaros que ayer apareció, yo hice esta sistematización y puse al final estos elementos que son más actitudinales, ¿no? Porque apareció continuamente la generosidad, la predisposición, o sea, si las personas no quieren, no hay como obligarles a que gestionen el conocimiento. Esto es como que te obliguen a creer en una religión. Tú harás como que crees, pero en el fondo no estás creyendo, ¿no? Y aquí lo que hablábamos es, más allá de que uno tiene que cultivar que ese contexto exista, ¿por qué se hablaba de normativa? Porque hablamos de qué manera conseguimos que esto sea parte de tus tareas, no dependamos de la voluntad del buen rollo, sino que simplemente lo convirtamos en algo que es una tarea más que tú tienes que hacer, es parte de tus responsabilidades, para que no tengamos que depender de si alguien quiere, puede, te cae bien, o se lo tienes que pedir y está dispuesto a hacerlo, ¿no? Obstaculizadores. Vale, pues en la otra cara de la moneda, ¿qué tenemos, ¿no? ¿Qué factores, qué elementos nos obstaculizan el que podamos hacer una buena gestión, una buena transferencia del conocimiento? El tiempo, la falta de tiempo y la falta de reserva de tiempo, sobre todo, ¿no? Es decir, tiempo tenemos, el tiempo es finito, todos lo sabemos, pero es cuestión de priorizar, ¿no? Bueno, dedicarle el tiempo que no le dedicamos a esto, ¿no? Bien porque nos come el día a día, bien porque no se le da la importancia relativa. La inercia, lo mismo, ¿no? Nos come el día a día. Y esto siempre va a ser así, esto y nunca tengo tiempo, nunca va a llegar, se ha jubilado fulanita, mala suerte, ¿no? Aquí lo tenemos puesto como falta de implicación política, aunque bueno, quizás estamos viendo en la mañana de hoy que no, o sea, digamos el problema
ya ha llegado a los niveles de decisión estratégica, ¿no? Pero bueno, digamos que se necesita sí o sí la implicación de nuestros directivos, ¿no? Falta de recursos humanos y económicos, nos referimos aquí a falta de recursos humanos y económicos para la gestión del conocimiento, es decir, falta de recursos tenemos todos, ¿no? Pero bueno, que hay que dedicar tiempo, dinero y personas a gestionar ese conocimiento, ¿no? Que no nos viene bien la tasa de reposición, creo que salió también, que lo estabais diciendo desde Madrid. Bueno, pues yo pensaba que solo en Andalucía era donde tenemos la tasa de reposición 1,10 o algo, ¿no? Se ve que no, ¿no? Bueno, la movilidad, los concursos de traslados y otras circunstancias que tenemos en el empleo público desestructuran los equipos, también lo estaba diciendo alguien, ¿no? Entonces, un equipo que tengas muy cohesionado, preparado para que el relevo generacional se haga así o asado, se puede romper por un concurso de traslado perfectamente, ¿no? El cortoplacismo a todos los niveles, es decir, eso pasa creo que en todos los trabajos, en todas las profesiones, ¿no? La actualización de contenidos en manuales, en contenidos en todo aquello que tú quieres documentar. Siempre Javier nos dice mucho, hay que documentar, y cuesta mucho trabajo documentar, y cuesta mucho trabajo además mantener esa documentación, siempre. La desconfianza, ¿no?, que puede existir en la organización, en los equipos, en el proceso, en general, ¿no? El no trabajar de forma transversal, en la administración pública lo decimos mucho, ¿no? Trabajamos muchas veces de manera estanca y eso nos hace ver pues nuestro problema, nuestro inmediato obligación y poco más, ¿no? Y a lo mejor si trascendemos un poquito más a la organización a la que pertenecemos, ayudaría, ¿no? Y bueno, aunque yo no estoy de acuerdo con este punto, por lo que he dicho antes, pero es verdad que salió en el grupo y tengo que decirlo, ¿no?, que la excesiva edad puede influir en la falta de implicación, ¿no?, de la persona que se va a jubilar. Yo os digo, mi caso personal es justo lo contrario, pero es verdad que sí, ¿no? Y no sé si me dejo alguna cosita. No, yo solo quería puntualizar una cosa. Uno generalmente siempre quiere resultados inmediatos de todo, ¿no? Uno quiere ir al gimnasio y tener el cuerpo perfecto, empezar una dieta y al día siguiente haber bajado. Y como pasa con todo y pasa con el conocimiento, estos procesos no son de corto plazo. Pues cuando uno los somete a la tiranía de que quiero que la transferencia de conocimiento de 40 años ocurra en una semana, está pidiendo un imposible y uno lo tiene que asumir. Y esto es difícil porque demorar el resultado y demorar la recompensa es algo que cada vez estamos menos acostumbrados. Pero estos procesos es como decir, oye, es que yo quiero que mi hijo nazca en un mes. Bueno, los 9 meses de gestación tienen un sentido, los órganos tienen que madurar. Y es difícil, lo que pasa es que uno lo tiene que entender desde el principio porque si no somete a sus propios proyectos una tensión que los hacen inviables. Estos ejercicios toman tiempo porque aprender toma tiempo y transferir lo que se sabe toma tiempo. Y no hay muchos atajos. Entonces, uno necesita estos recursos que comentaba Javier, al final son de confianza. Sé que este proceso se va a dar, tomó mucho tiempo aprender y transferir lo que se sabe toma tiempo también. Y vamos a intentar aportar lo máximo posible, pero todo esto tiene un periodo. Yo siembro y al día siguiente todavía no veo y tengo que seguir sembrando y tengo que seguir regando, y lo sabéis aquí, en la huerta de Murcia, porque si no uno no lo va a obtener. Y esto es un ejercicio, entre comillas, de confianza y de paciencia. Ana, ¿nos cuentas tú las propuestas? Lo que hicimos fue, está todo en la No, digo bueno. No, lo que hicimos fue justo, esto fue por la mañana el diagnóstico, aquí está sintetizado lo que hablaron los grupos, que por cierto la gente participó de manera maravillosa, y por la tarde nos pusimos a trabajar en el futuro, a partir de aquí qué propuestas hacemos. Así que Ana nos lo va a contar. Bueno, el resumen de las propuestas de los 3 grupos que estuvimos trabajando con Javier se congrega un poquito en esto, que luego siempre tiene muchos matices que en palabras tan cortas no llega, pero bueno, en cualquier caso. El primero de ellos, la primera de las propuestas es sensibilizar al personal empleado público, tanto en el personal o al personal de nuevo ingreso, después veremos el ejemplo, de nuevo ingreso y promoción interna, como al resto del personal en cuanto a gestión del conocimiento, ¿vale? Organizar, planificar y protocolizar el proceso de transferencia. Ha salido esta mañana también en la ponencia anterior, en las ponencias anteriores, es fundamental. Y para nosotros, efectivamente, entendemos que el respaldo de una normativa que permita o que hable de la transferencia como un deber del empleado público, del personal empleado público, definiendo las funciones en los puestos de trabajo, la autoevaluación, es decir, tiene que haber
necesariamente ese respaldo normativo para que todos terminemos de asumir, todo el personal empleado público termine de asumir que esto es algo más de nuestras propias funciones, que no es un extra, que es algo que si desde el principio tenemos asumido, pues lo vamos a ir haciendo a la misma vez que hacemos todo lo demás, ¿vale? Siempre vamos a tener ahí el pensamiento de que esto lo tengo que contar o lo tengo que escribir o lo tengo que mostrar de manera accesible para que mi personal sea consciente de cuál es el procedimiento o cuáles son los cambios que ha habido en ese procedimiento. En tercer lugar, un proceso permanente que implica compartir conocimiento en el equipo, reservar espacios y tiempos para la transferencia, jornadas de relevo, grupos de trabajo en cada unidad administrativa. Facilitar y reconocer, ¿vale? Facilitar y reconocer, facilitar, me refiero a facilitar los encuentros y la necesidad de transferencia de conocimiento, aunque sea simplemente con una conversación de pasillo, pero que en todo caso se guarde de alguna manera con posterioridad. Y reconocer, pues es reconocer ese conocimiento que lo comentábamos hace un momento también, pues ese conocimiento de tantos años que tienen las personas que se van a marchar porque se jubilan y bueno, pues hay que como mínimo darles las gracias de su trabajo y además agradecerles el hecho de que lo muestren, lo dejen asentado, lo hayan transmitido, lo hayan compartido con las personas que se van a quedar en su lugar. Crear un plan de formación en las unidades administrativas y grupos de trabajo que se dediquen a eso, es decir, dentro del plan de formación puede entrar o debe entrar todo, no solamente la formación en sí misma, sino un plan o un programa de acogida o, por supuesto, pues los trabajos relacionados con la elaboración de esos materiales que luego van a estar a disposición del resto de compañeros y compañeras en cuanto a pues esos procedimientos que hemos hablado. En el apartado cuarto, pues hablamos de nuevos perfiles facilitadores, es decir, que se genere la posibilidad de que haya personas que se dediquen explícitamente a esto, a contarlo o a pensar, ¿vale? Se habló de proponer que se cree una unidad de función pública para planificar y gestionar o generar la normativa y bueno, pues poner las pautas que habría que seguir o que tendríamos que seguir en todas las unidades administrativas. Reformular la formación para que no sea reactiva, es decir, para que no, si estamos muy emocionados porque hay que hacer esto, pero dentro de 2 meses ya, eso ya estamos en otra cosa, ¿no? Conectar tiempo y espacio para que esto vaya tomando forma y existan las posibilidades de compartir ese conocimiento. No sé si se me olvida algo más. Yo solo iba a comentar una cosa que salió ayer, gracias Isabel, y aparece en facilitar. Y una cosa que hablamos es un poquito específica, pero cuando tú le pides a alguien que transfiera lo que sabe, a veces le metes en un problema. Porque no es lo mismo saber algo que saber cómo sé lo que yo sé para que otro aprenda lo que yo sé. Que suena a trabalenguas, pero no lo es. Y entonces no basta con que la gente quiera, sino que si les ayudamos a diseñar ese proceso y acompañar, que era lo que se hablaba ayer de facilitación, le estamos facilitando la vida. Que ya de por sí encontrar tiempo y ser consciente de lo que sabes y cómo lo has aprendido y por qué otros no lo hacen tan bien, no es obvio, no es evidente. Entonces, cuando se hablaba de facilitación era de qué manera podemos ayudar al dueño de ese conocimiento para que diseñe o que lo que diseñe sea algo que le resulte fácil. No va a ser fácil, hay que aprenderlo, pero que no sea un obstáculo, porque hay mucha gente que se complica y se colapsa, no porque no sepa, no porque no quiera, sino no saben muy bien cómo hacer que otros aprendan. Y en eso hablábamos que hay que preocuparse sobre todo al principio de acompañar ese proceso. ¿Sí? Ok, y aquí para ir finalizando os vamos a mostrar 3 ejemplos. Cada grupo hizo una lista de propuestas y lo que vamos a ver son 3 de ellos muy sencillos y cada uno, en este caso Javier e Isabel, por cierto, Javier Andalucía, Ana Murcia, que no hemos dicho, Isabel Aragón.
Pero para que los situáis, pues sí, pues ahora son los conocidos. Está totalmente representado el panorama. Bueno, pues en este primer grupo que estábamos después, una persona de Andalucía, otra persona, Mireia, de la Generalitat, y 4 personas de la región de Murcia de distintas áreas, ¿no? De alguna manera tratamos de sintetizar, es sintético, es decir, es una idea de metodología o de propuesta de transferencia de conocimiento, algo sintético que hicimos por una hora. Y sería algo inspirado en las sesiones clínicas del mundo sanitario, que entiendo que más o menos todo el mundo conocéis, ¿no? Que son profesionales que se reúnen de manera periódica para comentar casos de estudio, problemáticas y demás. Normalmente se expone, ¿no? Una persona expone y la otra resuelve o ayuda a resolver el caso, ¿no? Sería una mezcla entre sesiones clínicas y metodología de caso, ¿no? Optábamos o nos inclinamos por una metodología muy ligerita, es decir, reuniones semanales, por ejemplo, en torno a un café, ¿vale? Algo con un cierto grado de informalidad, pero que eso no quita el compromiso, ¿no? Donde, a demanda previa de las personas que componen el equipo de transferencia, ¿no? Normalmente estábamos pensando, imaginando en nuestra cabeza, teníamos una persona que se va a jubilar y cierto, otro grupo de personas, compañeros o de unidades colaterales que se van a ver afectados por esa jubilación, ¿no? Entonces, a demanda previa del resto de personas se expone algún supuesto práctico, algún caso de los que no están escritos, es decir, de los que la persona tiene que narrarlo y contarlo, ¿no? Lo deseable sería que asistiera también a esas sesiones el posible sustituto, pero es que puede que no lo haya, ¿no? Muchas veces la transferencia se haga a la organización y no a la persona uno a uno, ¿no? ¿Qué es necesario? Formar a las personas, lo decía antes, a ver, ¿no? No todo el mundo sabe poner un caso, no todo el mundo sabe que sabe cosas, ¿no? Y no todo el mundo sabe cómo contarlo para que sea de manera eficiente sea la transferencia a las otras personas, ¿no? Fichas con formatos, con una metodología siempre sencilla. O sea, aquí votamos por cosas muy sencillas, que no son una carga administrativa, una carga que requiera que una persona se pegue una semana preparando una sesión para un día, ¿no? Pues entonces no hemos hecho, no hemos avanzado nada. Uno de los obstáculos que identificamos era el mantener la llama, ¿no? Como llamamos, la pérdida de interés. Y, es decir, que se viera como una obligación, tengo que ir a esto todas las semanas y sea una reunión más en la que uno está tomando notas de otra cosa. Para eso, la necesidad es que sea útil, lo que se habla allí tiene que ser útil, ¿no? Y decíamos que el final de esas reuniones fuera un entregable de algo que la persona pudiera legar a otras personas y decir, vale, tú esto te lo llevas y al día siguiente o a la siguiente sesión me das feedback si te ha servido o no, ¿no? Si eso de verdad ha sido útil, ¿no? Bueno, y medir en la medida de lo posible el impacto que tuvieran este tipo de reuniones, ¿no? Y por último poníamos, bueno, un poco también lo hemos comentado antes, ¿no? Que de alguna manera tenga un cierto carácter de obligatoriedad el hacer esta transferencia, que no dependa de la buena fe o del interés de las personas implicadas, ¿no? Sino que, bueno, que la organización, la unidad, lo que sea, de alguna manera lo encardine en su día a día, ¿no? Y creo que no me dejo nada, ¿no? Si alguien del equipo que está por ahí sentado que lo veo se acuerda de algún detallito, y si no, pues el segundo caso. Muy bien, solo comentar, me imagino, habéis escuchado hablar de las sesiones clínicas. El mundo de la salud lo tiene metido en la cultura. Eso ya es un ritual, es un hábito que se produce por defecto, ni siquiera hay que pensarlo. O sea, hacemos y luego revisamos lo que hemos hecho y analizamos qué podríamos hacer mejor. Y yo creo que el objetivo es ese, es convertir ese músculo en algo que tú ya ni siquiera tienes que pensar si tengo tiempo. No, es que esto es parte del trabajo. El ejercicio no termina cuando hago, termina cuando reviso lo que hice para tratar de aprender, ¿sí? Isabel, nos cuentas tú, creo es vuestro caso, ¿no? Sí. Buenos días. Perdón, a veces no necesito micrófono. En primer lugar, dar gracias al equipo, porque sí que me gustaría decir que estábamos personas de la Administración del Estado, Administración Autonómica y Administración Local. Personas de recursos humanos y personas de formación. Es decir, intentábamos hacer propuestas un poco que valiese para todas las administraciones con la diferencia que tenemos cada uno y a la vez la similitud. Nosotros queríamos dar una solución o queríamos hacer alguna propuesta optando por conectar tiempo y espacio. Es decir, hacer una burbuja donde se junte el conocimiento del que se va, del que llega. Y a la vez que fuese una propuesta, una posible solución que valiese coyunturalmente para la transferencia ante el problema que tenemos acuciante, quizá según administraciones, de jubilación, pero no solo para eso, sino para que fuese también un proceso permanente, que no fuese solamente para ahora, sino que efectivamente en las administraciones creemos que una apuesta es gestionar el conocimiento, porque además de las jubilaciones tenemos más otras situaciones.
Entonces optamos por una propuesta, que es el de los puestos espejo, que no quiero reiterar porque Carmen nos la ha contado hace un ratito bastante bien. Pero claro, ¿por qué decía cuál era el matiz de nuestro grupo? Nos encanta la propuesta de Murcia, pero estamos muy lejos de llevar a cabo la propuesta de Murcia. Entonces, entre ahora y el momento en que quizá nuestra administración nos permita organizar eso, que consigábamos todos los integrantes del grupo, podría ser factible buscar soluciones basadas en esos puestos espejos, pero que pueda ser factible desde casi ya, porque además toda la información me imagino que la tenéis en la página y podemos preguntaros todo lo que podamos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué entendemos que es un poco la manera de llevar a cabo una propuesta sobre esto? En primer lugar, hay que identificar los puestos críticos y el conocimiento necesario. ¿Por qué? Porque esta propuesta requiere recursos económicos y recursos humanos. Entonces, no estamos preparados, todos estábamos de acuerdo en que no podemos poner a disposición de esta solución cualquier puesto, cualquier conocimiento. Pero también queríamos soluciones a otros conocimientos, a lo mejor no tan críticos, pero que también suceden, que hay administraciones, o tenemos administraciones en que se concentran poquitas personas según qué conocimientos. No son críticos, pero son muy indispensables y sobre todo gastan muchos recursos en materia de formación, de hacerla reactiva. Es decir, hoy se me han jubilado 3, necesito formar a 7. No, pues vamos a hacerlo antes, no vamos a prever ese problema. Entonces, dedicarle esos puestos espejos a la transferencia de los conocimientos críticos, pero esos otros conocimientos, pues buscar soluciones también atractivas e innovadoras que a lo mejor no requieran tantos esfuerzos, ¿no? Ahora estoy con el dedo. Vale. Necesitamos, por supuesto, para estos puestos y para estas propuestas, a la organización, y de eso se trata, de convencer. Pero además, ese conocimiento a lo mejor no tan crítico, necesitamos confianza y trabajo en equipo, y que sean los equipos, a lo mejor no la organización, quien herede ese legado de conocimiento, necesario, aunque no crítico. Entonces, necesitamos, mientras ese camino se produce, que la propia formación sea esa burbuja de espacio y tiempo. Creemos que puede ser la manera de aportar esos recursos, entre tanto la organización esté preparada para crear puestos puente, puestos espejo, y esa herencia de formación se puede realizar también en ese proceso formativo en el que sí que puedes juntar a los posibles herederos con el que ostenta el conocimiento. Porque, por ser crítica, porque claro, en el equipo estábamos convencidos de la solución, pero nos parecía nos quedamos perplejos en un primer momento, ¿no? Por eso yo personalmente quiero profundizar en esa materia. Pero efectivamente, entre tanto no podemos quedarnos quietos porque el problema está ahí. Entonces se trata de, desde nuestros puestos de trabajo, dar confianza a los equipos, el que los equipos vayan heredando también eso y que se quede dentro de la organización, aunque no en puestos críticos. Y ahí creemos que la formación no clásica, o sea, no formación reactiva y para generalizar y para provocar un aprendizaje de una vez que se nos ha ido la gente que ostenta el conocimiento, ir haciendo pasitos, mientras tanto organizamos a la organización, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que más o menos, por no reiterar lo que está haciendo Murcia, que lo ha explicado Carmen fenomenal, también poner un poco todas las discusiones y la problemática que habíamos puesto en el grupo y que me parecía también interesante que la pensieses. Yo solo quiero mencionar una cosa, Fijaros que yo estoy convencido, que eso es discutible, que la unidad fundamental en una organización no es el individuo, porque la escala no da, y no es la organización, es el equipo. Y generalmente cuidamos poco el equipo, o sea, cuidamos poco en cuanto a que la formación es muy individual. El que se entrena, uno hace Excel, el otro hace gestión de proyectos, el otro hace liderazgo, pero nunca se entrena el equipo. Y los proyectos, los procesos, las tareas generalmente son equipos los que las tienen que llevar a cabo. Y yo creo que esta llamada de atención sobre que, ojo, el proceso de transferencia que sea permanente, que sea a nivel de equipo, yo creo que es una muy buena red de seguridad. Ana nos cuenta el último... No, pasa.
Bueno, pues esta última propuesta casi podría haber sido la primera de las tres, porque estaba relacionada con lo que he comentado antes, con la casuística de la sensibilización y con la parte que comentábamos acerca de que hubiera una normativa que nos respaldara. En todo caso, os lo explico un poquito. Bueno, sensibilizar sobre la necesidad de la gestión del conocimiento. Os comentaba antes que partíamos incluso de incorporar esa sensibilización en los procesos selectivos de incorporación de nuevo personal a las administraciones públicas y bueno, pues es tan sencillo como la incorporación, por ejemplo, en temarios de próximos procesos selectivos, pues incorporar un tema relacionado efectivamente con la gestión del conocimiento. Por ahí iría una parte, ¿no? Sí es cierto que eso no se habló y yo después dándole vueltas he caído un poco porque además llevo en la región de Murcia en la formación para la promoción interna, pues tendría que buscar como una loca quién es especialista en la región de Murcia en gestión de conocimiento, que no conozcamos, y para que elabore esos temas, porque lógicamente tiene que ser alguien que bueno, pues controle la materia. Bien, y además pues sensibilizar también, como decía, bueno, pues al personal que ya o a las personas que ya forman parte de las administraciones públicas. Quiero resaltar que aunque hablamos de Dirección General de Función Pública, realmente estamos hablando también de cualquier otra administración. De hecho, en el grupo nuestro también teníamos efectivamente, en el grupo global tendríamos el personal de la administración local, ¿vale? Entonces, es aplicable a cualquier organización. Perdón. Bien, la propuesta para la sensibilización o la tarea que consideramos que era básica para llegar a hacer esta actividad era crear una unidad en función pública, en este caso, o en el organismo correspondiente en otras administraciones, con determinadas tareas. La incorporación, lo que he dicho, la incorporación a temarios de contenidos sobre transferencia del conocimiento como valor para la organización. Difusión de píldoras formativas sobre gestión del conocimiento es algo que ya se está haciendo para otras materias, por lo menos en la región de Murcia, para riesgos laborales, por ejemplo, pero bueno, también para otras cosas más de andar por casa, como el ahorro energético, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues consideramos que también puede ser muy interesante que de vez en cuando nos entre un correo con una píldora formativa y nos recuerde que tal cosa relacionada con la transferencia de conocimiento o con la gestión del conocimiento, impulsando o apoyando a la gente para que bueno, pues se vaya poniendo mentalmente en el tema y bueno, si necesita ayuda, pues que nos la pida. Captación de talento para trabajar en transferencia de conocimiento. Esa unidad, pues ahora mismo son una o dos personas las que están trabajando en la materia, pero podría enriquecerse con otras personas a las que les atraiga la tarea y bueno, pues sean conocedores de la materia también. Tal y como lo tenemos o lo hemos planteado, solamente se necesitarían como mucho 2 meses, seguramente somos un poco ilusos, pero creemos que sería suficiente para gestionar o ponerlo en marcha, por lo menos. Coste cero, porque estamos hablando de recursos propios. Coste cero, me refiero económico, lógicamente tiempo. Obstáculos, pues la resistencia de la organización a crear esa unidad, aunque sea coste cero. Formar a esas personas, porque aunque estén trabajando, aunque en un principio pueda parecer sencillo, pero si no han escuchado nunca hablar sobre la materia, pues hay que formarlas. Y bueno, pues una carga de trabajo, un tiempo que bueno, que si se acumula lo que ya tenemos que hacer, pues y no se nos libera de otras tareas, pues efectivamente también es un obstáculo.
Gracias, Ana. Bueno, conclusiones. Son 4 y muy sencillas. Recordad que yo soy vasco y por tanto soy bastante primitivo. Primera, obvia. Ya no hay que discutir si esto del conocimiento es importante. Las organizaciones públicas son organizaciones de conocimiento, no tienen otra cosa que administrar que el conocimiento. Ojo, no solamente de sus colaboradores, hay un potencial gigante en administrar el conocimiento de todos los ciudadanos con los que estamos interactuando. Ahí hay una fuente descomunal. No es fácil y muchas veces antes de empezar hacia afuera uno tiene que poner en orden su casa, pero no se termina dentro. Todo lo que hacemos tiene un impacto, tiene un sentido, y si yo recojo feedback y aprendo realimento mis servicios y ellos aprenden, o sea, ahí hay un mundo por explotar, ¿no? Pero yo diría que eso en general está bastante claro. Lo segundo es que hay un cierto nivel de conciencia. Aquí había representaciones, como habéis dicho, de diferentes administraciones, de diferentes comunidades, pero en general hay conciencia de que hay que gestionar ese conocimiento y que hay uno que es más crítico que otro, y eso hay que determinarlo cada vez, y esto es un proceso dinámico, ¿no? No tenemos recursos para todo, pero sobre todo no podemos seguir siendo reactivos, o no puede ser esto de manera artesanal o discontinua. Esto tiene que ser riguroso, tiene que ser planificado, lo mismo que gestionamos de manera planificada otras cosas. O sea, hay cosas en las que tenemos que rendir cuentas y a nadie se le olvida hacerlo. Con esto pasa lo mismo, uno tiene que ser estructurado, ¿sí? Lo tercero es que además no hay que inventar grandes cosas. Siempre hay margen para inventar, pero hay metodologías, hay experiencias, hay casos. Esto no es nuevo, el conocimiento se ha transferido desde el principio de los tiempos. Entonces, no es que empecemos desde cero, ¿no? Hay formas de lograr que el patrimonio que hoy en día tenemos todos los individuos, y va a seguir siendo así, además sea patrimonio de la organización. Entonces, si os fijáis, estamos de acuerdo que esto es importante. Estamos de acuerdo que hay una conciencia de hacer esto de manera regular. Hay metodologías, bueno, entonces, ¿qué coño os falta? Pues nada, lo que falta, como yo lo puse ayer en mi última diapositiva, lo que falta es la voluntad. Y esto es un ejercicio de honestidad. ¿Quiero o no quiero? Y si no quieres, está muy bien, ¿eh? Ojo, yo no quiero adelgazar. ¿Sabes qué? Prefiero irme a cenar al Salcillo que se cena de... Y me perdono a mí mismo y lo reconozco. O no, es que si para mí esto es importante, entonces lo voy a hacer. Porque si es importante, los elementos que hacen falta existen. No hay que inventar, siempre vamos a poder crear cosas nuevas, pero los ingredientes están. Entonces, por eso, yo quiero terminar con esto. Esto es un ejercicio de honestidad. Si yo declaro y realmente estoy convencido, lo vas a lograr. Te tomará un poco más de tiempo, menos, irás un paso para adelante, pero lo vas a hacer. Si no, dilo directamente y sabes que mis prioridades son otras, no me voy a desgastar, no voy a ilusionar a nadie, no, los recursos los voy a dedicar a otra cosa que es legítima. ¿Eh? Así que eso, muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes por sus condiciones.